Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos estén bien. Eso es lo que desea la OIG cuando usted, ¿verdad?, se encuentre con este contenido. Bienvenido a este tercer season del OIG Podcast. Y ahora vamos a movernos a otros temas, ¿verdad?, que vayan más al rendimiento. Porque en la oficina del Inspector General, una de las misiones es la eficiencia y la eficacia en el servicio público, y por lo tanto vamos a empezar a tocar unos temas que van, ¿verdad?, en pro de la eficiencia gubernamental y de la eficiencia institucional. Y para eso, hoy se encuentra con nosotros la profesora Iris Cintrón Báez. ¿Cómo estás, profesora? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú. Gracias a ustedes por la invitación. Me encuentro muy bien y sobre todo cuando se abren estos espacios y me invitan o cualquier otro colega que discuta el tema, es de gran satisfacción porque hace falta promover más la discusión pública. Qué bueno, qué bueno. Hoy se puso las tenis con nosotros. Uy, sí. Mire, pues aquí le invitamos porque yo quería hablar hace tiempo de este tema. Nosotros a veces damos algunos adiestramientos en el OIG Institute. Esa es la plataforma educativa de la Oficina del Inspector General, donde se conectan un sinnúmero de servidores públicos semanales. También damos los adiestramientos de manera presencial. Yo espero que por aquí salga, ¿verdad?, el logo de OIG Institute. Nosotros hablamos de temas súper normativos como es la contratación gubernamental, como es este proceso de compras en el gobierno, y todo eso está bien regulado en ley. Pero cuando hablamos de eficiencia, eficacia, cuando hablamos de rendimiento laboral, cuando hablamos de cómo manejamos el tiempo, también tocamos esos temas porque entendemos que no simplemente es el cumplimiento con lo que establece la ley, sino que hay unos intrínsecos en la gestión pública y en la laboral y en cualquier institución, porque este producto también yo creo que es un buen ejercicio para que cualquier persona independientemente de la institución, sea privada o pública, lo vea. Yo creo que uno de esos intrínsecos son cómo nosotros manejamos los retos que se nos presentan día a día al querer cumplir con nuestra labor. Y por eso quería hablar del concepto del conflicto. Y me explico. Hace mucho tiempo yo leí un libro de un autor que se llama Nassim Taleb, y Nassim Taleb hablaba de la antifragilidad. Todo el mundo habla de la resiliencia y todo ese tipo de cosas. Él establece otro concepto, es la antifragilidad. Y la antifragilidad él la define como esa fortaleza que yo voy a alcanzar si le doy la bienvenida al conflicto. Usted es mediadora de conflicto, entre otras cosas que podemos abundar. Claro. Yo quiero saber cuál es su acercamiento al concepto del conflicto y cuál es su acercamiento a todo lo que pasa alrededor del conflicto, que es inherente a cualquier operación, ¿verdad? Porque detrás de los planes de trabajo, detrás de las ejecuciones, hay seres humanos, y eso invita al conflicto. Es así como lo has explicado, de hecho, desde un punto de vista teórico, del marco de referencia teórico, desde la perspectiva sociológica. La teoría del conflicto, si vamos a resumir lo que postula es eso, o sea, esto es inherente a que hay grupos en la sociedad. Es decir, que hay que hacer y crear oportunidad con el conflicto cuando ya está ahí, que uno puede trabajar y prever unas cosas para evitar, porque las escaladas, o sea, ¿verdad?, no son buenas, pero sí lo primero es entender y comprender que donde hay dos seres, es más, dentro de las diferentes clasificaciones de conflicto están los intrapersonales. O sea, Exacto. Yo puedo vivir en conflicto conmigo. La gente que tiene conflictos con ellos mismos. Imagínate, sí. Si tenemos que decir, mira, no me voy a hacer mala sangre pensando que esto no. Es real y es inevitable. Punto. Así que ya cuando uno dice, ok, superado esa parte, ahora es más bien cómo yo puedo prevenir ciertas conductas, comportamientos, prever, porque hay diferentes maneras de abordar el conflicto dependiendo la causa. Así que un poco, en el ámbito, si vamos a ver, porque obviamente hay, desde un punto de vista de la comunidad, de la parte escolar, la parte familiar, la parte laboral, hay conflictos en diferentes aspectos, ¿verdad? Los escenarios sociales. Y los escenarios sociales. De hecho, dentro de la misma teoría, ¿verdad?, que tenemos varios, Karl Marx, Weber, Lewis, diferentes personas. Lo bueno es que muchos de ellos se especializan como que analizar la teoría del conflicto desde distintas perspectivas.
Así que en esa parte concurro con el libro que estabas mencionando, el autor, porque es como decimos también los que somos relacionistas, ¿verdad?, de profesión, que dentro de las crisis con nuestros clientes o las empresas uno tiene que crecerse con la honestidad, aprender, y siempre hay un valor agregado y una oportunidad de que la empresa, de que la marca luzca. Pues lo mismo sucede con el conflicto, porque del punto A al punto B que yo hallo una resolución, hay un proceso. Y en ese proceso es que está el aprendizaje. Y en los entornos laborales, y me alegro que existan foros, ¿verdad?, como este de comunicación digital, porque hay que discutir el tema. De hecho, una de mis luchas es que siempre menciono en cualquier lugar, y aprovecho este excelente foro para resaltarlo, que desde, ojalá en la escuela, sea pública o privada, desde etapas tempranas, pudiéramos compartir, aunque sea, mira, una unidad, un tema, un módulo dentro de una clase en particular, que nuestros niños y jóvenes aprendan a cómo dirimir sus diferencias, porque es normal. Entonces, muchas, digamos, ciertas modalidades de violencia, yo estoy segura que se pudieron evitar, y me entristece cuando veo que si dos vecinos peleando por la música, por la colindancia, por aquí en la familia, si nos enseñaran desde pequeño a desarrollar esas destrezas, esas competencias. De hecho, desde un punto de vista inclusive laboral, ya en el área de recursos humanos hay estudios que demuestran que están reclutando a base más de las destrezas suaves que de las hard skills, ¿verdad?, lo que llamamos habilidades blandas, que dentro de ese top 5 que podemos decir, esta comunicación también efectiva. ¿Cuáles son esas habilidades? Pues mira, son varias, pero si podemos mencionar las 5, mira, gestión de conflictos, o sea, el que la persona puede ser el mejor ingeniero, abogado, enfermera, maestro, pero ellos están buscando cómo se comunican. Tiene empatía, es abierto a la adaptabilidad, cómo gestiona los conflictos, cómo es ese liderazgo. Entonces, ahora se dieron cuenta y por eso muchas empresas pues tienen ya sus propios programas de, digamos, de desarrollo personal y profesional, porque se dieron cuenta de eso. No es que esta persona tenga este conocimiento técnico nada más, es que tiene que haber un full package. Porque de qué me vale a mí de nuevo tener el mejor profesional en X tema, ¿verdad?, en X industria, sector económico, pero no sabe comunicarse con los compañeros, no sabe cómo, digamos, si tiene que vender a ese público que le sirve algo, no sabe tampoco comunicar, no sabe gestionar diferencias con los compañeros. Y ojo, que también algo que veo, ¿verdad?, trato siempre en mis talleres de compartir un poco, que sepan la diferencia, es que también el llamarle a todo conflicto, ahí es cuando realmente puedes iniciar un conflicto. Exacto. Así que hay que saber también identificar unas variables, unas cosas, pero llamarle por su nombre, porque si no, ahí es que estamos abriendo la puerta realmente. Si le voy a dar la bienvenida al conflicto, ¿cuál sería el ABC de cómo yo intervengo en el conflicto? ¿Cómo busco la resolución? ¿Cuál es de dónde parto? ¿Cuál es mi marco teórico para afrontar el conflicto y solucionarlo? Porque yo he visto que a veces hay gente que interviene en conflictos y cuando uno mira su intervención no quieren resolverlo, le quieren dar la razón a una parte sin escuchar la otra. ¿Cómo yo me acerco, ya que le doy la bienvenida, cómo me acerco al conflicto? Y con la mentalidad de resolución, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo atiendo? Desde un punto de vista, porque escuchándote, pues hay varias vertientes, ¿verdad? Porque vamos a hablar ya, un interventor tiene que ser neutral, ¿verdad? Un mediador, ya desde un punto de vista de si tengo dos partes y yo como mediadora, pues en efecto yo no puedo asumir, yo guío ese proceso, pero no puedo, como tú mencionabas, que se iban como que del lado de una de las partes, ¿no? Claro. Allá había un sesgo, un prejuicio. Exacto. Pero viéndolo desde el entorno laboral, yo como supervisora o como líder, no como la parte que está en conflicto, sí abro ese espacio porque tengo una responsabilidad también como supervisor, descargue mis funciones. Pero yo lo que recomiendo y en los adiestramientos y lo que discutimos es cómo yo aprovecho esto para que ambas partes se den cuenta que pueden llegar a una resolución de ese conflicto aportando las dos, ¿verdad? Pero yo tengo que estar ojo visor, como decimos allá en mi barrio, los pollos en patillas. Pues hay que estar ojo visor como supervisor, y si tú ves que las partes ya no tienen esa inteligencia, como tú mencionabas, emocional, intelectual, y la cosa está escalando, pues ya uno tiene que intervenir y separar entonces ¿verdad?, el tema, como decimos. Pero la parte, y aunque sea familiar, en la comunidad de la iglesia, el crecimiento es fundamental, porque es que si no lo que estoy es imponiendo. Por lo tanto, y como ese, digamos, ese líder que va a mediar, es importante que escuche
que las dos, que ambas, porque a veces hablamos de dos partes, pero dos partes pueden ser grupos, no tiene Claro. que ser una persona y una. Claro. A veces un departamento legal en disputa con el departamento de finanzas y uno tiene que como líder escuchar de una manera objetiva. Hay veces que uno dice, en verdad, de discernimiento, voy a cogerlos por separado porque veo que hay unos ánimos que de hecho aprovecho que mencionaste lo de los correos electrónicos. Ajá. Y de que si me estás gritando. Sí. Yo le digo microconflictos. Sí, porque ahí vamos también. El cómo yo manejo es súper importante porque en la comunicación, y siempre hablamos de lo verbal, o sea, es lo verbal, lo paraverbal y lo no verbal. O sea, no es solamente hay que ser buen comunicador en este proceso. ¿Puedes repetir eso y como definir Sí, esos porque yo conceptos? puedo, lo verbal, pues yo estoy conversando aquí con usted ahora, estoy compartiendo información, Ajá. hasta ahí estamos. El no verbal, cómo estoy sentada aquí ahora, cómo me Exacto. muevo, o que yo, por ejemplo, esté hablando, pero estoy mirando para acá. Y Ese body language. No es exacto. Sí, Dice, pero, oye, exacto. aunque tenga sustancia lo que Iris está compartiendo, como que no está haciendo ese contacto visual, no se ve que está segura del tema que está discutiendo, pero lo paraverbal, el cómo decimos las cosas. Ujú. A veces no es lo que decimos, es el cómo. Y eso es bien importante, las cualidades que tiene la voz, ¿verdad? Y la entonación, inclusive la velocidad, lo más importante se dice más suave. Ujú. Y todo ese proceso de yo, es más, inclusive la manera en que yo me siento cuando hay Exacto. mesa, cuando no hay mesa. Yo les explico a las personas, ¿verdad?, cómo debe ser ese approach, la importancia, por ejemplo, si hay una mesa y te puedes echar hacia adelante, lo que significa el lenguaje no verbal, en la Exacto. psicología, de que ya es apertura. Y yo creo que estamos en un tiempo donde hay tanto acceso a la información y hay tanta movilidad también. Ya la gente, ¿verdad? El empleado promedio está un día aquí y de momento se coge un avión, se va y Ajá. trabaja en otro sitio y está el trabajo remoto. Hay empresas, incluso hay sitios web donde todos los trabajos que se postean ahí son remotos para que tú estés en tu casa. Y lo que quiero decir es que yo creo que el conflicto el conflicto y cómo nos acercamos a él también va cambiando con los cambios culturales. Uh-huh. Con los cambios culturales que van a, de alguna manera u otra, van a condicionar también cómo abordamos los conflictos. Las redes sociales, cuántos conflictos no ha provocado el uso, digamos, de una manera errada tal vez de las redes sociales. De ahí han surgido muchísimas situaciones que eran así, de repente se expone de manera exponencial. Sí. Crearon crisis. En su opinión, ¿hay una mayor volatilidad ahora mismo ante un conflicto? Por ejemplo, antes había un conflicto en un lugar de trabajo y pues había que solucionarlo porque tenemos que coexistir aquí. Hoy en día yo veo, incluso porque volvemos, consumimos redes sociales, la gente sube un famoso story time de lo que pasó y vemos que ante un conflicto, si no hay resolución, yo me voy. Exacto. Yo me voy. Así que usted diría que estamos ante un momento de mucha volatilidad en toma de decisiones, porque el conflicto siempre invita a que alguien tome una decisión, ya sea el árbitro resolucionando y la persona que no le gustó. Alguien me dijo a mí hace muchos años, de una negociación nadie sale contento. Todo el mundo tiene que dar algo y todo el mundo pues gana algo. Pero ¿usted cree que hay una mayor volatilidad ahora mismo en cuanto a cuando aparece un conflicto que escala y es, ¿verdad?, delicado? Totalmente, y de hecho, esa misma palabra, si hablamos del entorno VUCA, es la primera, volatilidad, incertidumbre, ambigüedad, complejidad, de ahí viene el entorno VUCA, ahora se habla del entorno BANI. O sea, volvemos en este mundo globalizado, ¿verdad?, donde hay tantos retos, donde la tecnología cambia. Creemos una cosa hoy, de repente en 3 días, después que yo me programé o aprendí tal tecnología, es otra, donde cada vez estamos más inmersos en un mundo de inteligencia artificial, de tendencias sociales, y la era digital, pues obviamente llegó para quedarse. Y el que, por ejemplo, en los trabajos yo he visto y he tenido que trabajar situaciones donde un empleado pues ya, digamos, pues ya perdió el control de la situación y lo publicó en redes sociales. Ya ahí se trata de otra cosa. Ya mantener esa, como supervisor o como líder, eso. Exacto. Y muchas veces el mismo supervisor, pero es que porque no viniste a mí antes de las redes sociales, ya la gente por default es que estoy molesto al momento y lo publiqué. Me olvidé del proceso, de que tenía que ir quizás al supervisor inmediato y luego. No, y yo diría que en el sector público, ¿verdad?, que es el que nosotros mayormente, ¿verdad?, es nuestra misión, ¿verdad? Una de nuestras misiones es educar para prevenir. Y no solamente prevenir actos vedados por ley, también prevenir
cualquier operación que haga que el sector público sea poco eficaz. O sea, cuando usted lee la misión de la Oficina del Inspector General hacia el gobierno, es buscar que no tan solamente pulcritud en la operación, que eso, ¿verdad?, se espera, sino también eficiencia. Y en esa búsqueda de la eficiencia, pues realmente los procesos educativos de nosotros tienen que atacar estos temas, tenemos que hablar estos temas, porque si usted está diciendo, por ejemplo, que a lo mejor es una experiencia de usted, mira, la situación pasó en el entorno laboral y cayó en redes sociales, y se vuelve un torbellino, ¿verdad?, de relaciones públicas, de gente opinando. Cuando eso pasa en el sector gubernamental, pues de eso a que se convierta en noticias, hard news, pues, y es un pasito, y no es que esté, ¿verdad?, Claro. no esté mal, si hay una situación que se conozca, no hay problema con eso, pero es que muchas veces fueron cosas que se pudieron evitar con un buen manejo, con un buen sistema de afrontar el conflicto, con una persona, ¿verdad?, de por medio que no tenga un sesgo, y para eso hay que hablar de estos temas. Y que salen nuevas ideas. Correcto. De ese pensamiento, por eso yo hablo en el proceso también de pensamiento de diseño, el pensamiento divergente, luego buscamos cómo ya ponernos de acuerdo, pero de repente tenemos un conflicto y cada cual expone sus argumentos, sus puntos, lo que sea, y sale una solución nueva. Se resolvió la situación, se encontró una mejor manera de hacerla que no se pensó en el origen. Cuando usted la llaman y dice, hay un conflicto, necesito que vengas aquí a mediar esta situación, ¿qué son las primeras cosas que usted hace? Bueno, ya no como mediadora que estoy cogiendo dos partes, sino digamos en la parte laboral como Ajá, asesora. exacto. Lo primero es tener toda la información, porque muchas veces pasa lo que te comentaba al inicio de esta entrevista, que cuando voy no es un conflicto. Entonces ahí es que está el problema. Uno, ¿verdad? Pues ya con la experiencia, uno hace unas preguntas, uno evalúa la información que te dan, entrevistas, y te das cuenta y de repente lo reconocen. Y a veces pasa lo contrario. Mira, es que tenemos algo emergente y no, ya pasó esto, ya tienes... O sea, es como un proceso. Yo tengo hasta un termómetro que diseñé y les voy... sí, un termómetro y para como medir la temperatura en 10 niveles. Ok, dime cuánto está esto, 10, 20, 30, 40. Ya con la experiencia pues lo diseñé y funciona como herramienta de abrir esa conversación con el cliente o con la persona, ¿verdad?, que está asesorando. Y una vez usted recibe la información y se da cuenta que sí, que en efecto es un conflicto. Ahí entonces tenemos que hacer un plan de acción y tenemos que ver si estamos en una fase todavía preventiva, si entonces estamos en una fase ya que yo digo, cuando ya llegaste a 100 en ese termómetro, ya hay unas diferentes características, entre ellos ya hay terceras personas, ¿verdad?, por decirlo así, y aparte de eso ya quizás la marca está comprometida. Ya ahí viene relaciones públicas también, ya es otra cosa. Pero en el proceso, sobre todo lo que transmito es paz, fíjate, todo lo contrario, porque la gestión de las emociones es tan importante en este proceso. Y entonces, eso es lo primero, yo creo que es lo que yo trabajo. Porque las personas vienen con una carga emocional, desde el mismo a veces líder también, supervisor. Claro. Por lo que mencionaba, si dice, yo sé que en el fondo este tiene la razón, no la tiene pero si ya está el conflicto, esto es lo que tiene que traer un beneficio a la empresa. No, o a la organización, no importa, ¿verdad?, pública, privada. Porque ya... tenemos que superar eso. Ya, claro. Y hay que ver también hasta dónde llegó, y Recursos Humanos trabaja de la mano. Cuando ya está a otro nivel, pues yo sé cuándo decir, mira, Recursos Humanos, vamos a hacer esta estrategia, y cómo de ese aprendizaje podemos entonces, de cara al futuro, compartirlo con el resto de la empleomanía, ¿no? En diferentes, ya vemos un área de oportunidad, por decirlo así. Yo creo que el hecho de que usted mencione como, bueno, mi primer acercamiento ya cuando hago la recopilación de información y me doy cuenta que hay un conflicto, ahora me toca transmitir paz. Yo creo que es la única manera de dejarle saber a todos los envueltos que usted no tiene ánimos prevenidos, no está compromise con la situación. Yo voy a ser un ente de búsqueda de solución o resolución. Y yo no vengo aquí, ¿verdad?, con una mentalidad de que, bueno, yo siempre tiendo a pensar que el empleado tiene la razón, o la gerencia tiene la razón, o esto el más antiguo, el más antigüedad que tiene la razón porque sabe más. No, eso no nos va a comprometer. Exacto. Sino que eso de transmitir paz, yo creo que es ¿verdad?,
Lo veo así, lo veo así, no sé si estoy atinando. Somos seres obviamente racionales, pero también pasionales. Exacto. Esto es como que, ¿verdad? O te quiero, te odio. A veces somos hay mucha polarización en diferentes temas. Así que yo empiezo por eso, porque si no, hay que ser, por lo menos para mí, ¿verdad? Cuando asesoro, por eso doy muchos talleres sobre este tema, para que ya tengan las herramientas y no tengan ni que llamarme necesariamente, pero que sí, si yo logro sentar esas bases donde bajamos, donde quizás vamos a hablar con este grupo primero, con este grupo después, porque ¿verdad? No es momento de que antagonicen, están en esa fase de querer antagonizar y hay que evitar la confrontación. Pues para mí, por lo menos en mi estilo de trabajo, ¿verdad? Es la base de todo, porque yo busco también ese desarrollo de inteligencia emocional. Claro. Vamos, ¿qué te parece? Si dejamos a un lado tu postura por este momento, para poder, porque hay mucho ruido en la comunicación, hay ruido semántico, hay mil tipos de ruido, ¿verdad? Y en esa parte, pues yo trato de ver si hay ruido en la comunicación, identificarlo, separarlo, y llevar entonces, como decimos, a la mesa de discusión al supervisor, al líder primero, para que un poco vea el terreno de juego limpio, puro, ¿verdad? Sin ningún tipo de prejuicio. Sé que todos tenemos, by the way, somos seres que tenemos ya nuestra educación, nuestros marcos de referencia. Eso es mentira. Lugares, Ay, no, no. Todo igual que el ego. Sí. El ego, a veces, y el Carl Gustav Jung, el psiquiatra, ¿verdad? Hablaba de esto, de nuestras sombras. Y yo lo digo, somos como somos, acéptate como eres y no pasa nada. Lo importante es que una vez que yo tengo, por eso es importante desarrollar el autoconocimiento. Una vez que yo tengo autoconocimiento, pues yo no voy a dejar que eso afecte mi comportamiento, mi conducta, mi crecimiento, el cómo me relaciono con los demás. Pero yo siempre parto de la realidad. Yo no voy con esto de que no... ¿Qué tú eres? ¿Sientes envidia? ¿Eres perezoso? Ok, vamos, postulado. Ahora vamos a bregar entonces desde ese punto de vista. Porque es que si no, vivimos engañándonos. Y no puede ser. Yo creo que ese libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional es un libro que debe... Eso sentó las bases para la discusión. Aunque sea desde Aristóteles podemos decir que se habla, pero sí, desde ahí en adelante, creo que fue el 95, que fue la publicación, definitivo. Pero es un libro que debe como rescatarse, yo entiendo, porque... Yo lo discuto, mira, en la mayoría, de hecho, el curso también que doy en las empresas, ¿verdad? Y que he tenido el honor de que la Universidad de Puerto Rico, a través de la DESE, ya lo impartí también. De liderazgo, gestión de conflictos y comunicación estratégica. Y yo le digo la trilogía del éxito en la empresa, no importa si es pública o privada, es que yo empiezo el módulo, la introducción al curso con eso, con inteligencia emocional. ¿De qué me vale a mí decirte? Estos son los tipos de liderazgo. Mira, si el conflicto es de datos, esta es la estrategia. Si es de estructural, es esta. Y cosas técnicas, ¿no? Mira, no es lo mismo dialogar que debatir, que discutir y que yo no sé qué. ¿De qué vale si yo no empiezo por el ser? Y a veces perdemos eso de perspectiva. Antes de yo ser mamá, esposa, empleada, ministra, lectora del altar, lo que sea, sabes que yo soy un ser humano. Y la Iris que está aquí contigo hoy es la Iris que es relacionista profesional, que es mediadora, que es conferenciante, que sí, cuando tengo la oportunidad de ser profesora, es la misma. Yo, aunque cambie en el rol social, es la misma. Entonces nos olvidamos del ser. Por eso es que yo les digo a ellos que la felicidad no se persigue a la hora de la verdad. O sea, la felicidad no viene del tener, viene del ser. Eres feliz con lo que eres, con lo que haces. Y eso va a afectar tu entorno laboral, claro, familiar, por eso todo, es que todo. También, y mucha gente me lo dice, es que yo venía a tu taller pensando que iba a escuchar yo, porque yo soy realista. Yo digo, eso es mentira también, de que tú llegas al trabajo y enganchaste el problema. Exacto. Eso mismo iba a decir, porque muchas veces se pretende, no, mira, cuando tú entras al trabajo dejas lo personal fuera, y viceversa, cuando vas a tu casa déjalo del trabajo en el trabajo. Que uno hace el intento tal vez, pero es bien difícil. Mira, porque tú desarrollas ya unas destrezas que te van llevando a así separar una cosa de la otra, a manejar, pero no me digas eso sin enseñarme cómo hacerlo, porque eso no es algo literal que, ya, o que un chip que prendió y apagó y el problema que tuve en mi casa no fue el trabajo, o el que tuve en el trabajo no afectó cuando llegué, porque somos seres humanos, que con capacitación, con práctica y herramientas, yo puedo gestionarlo y ver cómo mejoro. Todos los días yo misma pongo en práctica la inteligencia emocional, de repente hay algo que me saca por el techo y vamos a respirar y espérate, vamos a, ¿verdad? Aplicarnos lo que compartimos, pero no pasa nada, hay que ponerlo en práctica todos los días. Para terminar, profesora, ¿me puede, y piense con tranquilidad, me puede decir el mejor consejo que le han dado para
la práctica de manejo y mediación de conflictos? Que me hayan dado a mí. Exactamente. Yo creo que es el mismo que yo comparto. Saber escuchar. Saber escuchar. Pero escuchar, yo sé que hay diferentes, ¿verdad?, niveles dentro de la escucha, pero escuchar de verdad. Y a la larga, como decimos, lo que la mente calla, el cuerpo lo grita. Por eso es tan importante escuchar. Y a veces hasta en la familia los hijos nos dicen tanto. Y cuando digo escuchar, no estoy hablando de sonido necesariamente. Fíjate qué interesante. El silencio dice muchas cosas. El silencio de nosotros, el silencio de nuestros hijos, de la pareja, de ese empleado que calla. Pero hay que saber interpretar los silencios. Es increíble cuánta información podemos, y que de hecho recomiendo que aprendamos a estar en silencio, porque una de las principales recomendaciones que yo digo para conocernos, esa introspección, para conocernos a nosotros mismos, es saber estar en silencio. Perfecto. Y a veces somos adictos a que tiene que haber un sonido, sea el radio puesto, la música, esto y lo otro. Así que la escucha, tanto el sonido, la verbal, lo que la persona, pero no lo interrumpas. Deja que, trata de quitarte todas esas, lo que tú tengas esa idea preconcebida, si es que la tuviste. Escucha, quitándote todo. Y dentro de escuchar la parte verbal del sonido, pues los silencios también nos dicen mucho. Profesora, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por compartir con nosotros. Y nada, amigos, qué bueno que están con nosotros nuevamente en esta tercera temporada. Gracias a la profesora Cintrón por estar con nosotros. Y a ustedes, nada, hasta la próxima. Y espero que todos estén bien. Y gracias por la sintonía en este OIG Podcast. Hasta luego.